Bienvenidos otra vez a Atando Cabos en nueva etapa con ASPE TV y precisamente pues muchos saludos a todos los nuevos televidentes que están en Hondón y que están también en Monforte y que con ellos pues vamos a compartir una serie de programas con diferentes temáticas que normalmente trabajamos en Atando Cabos. Hoy precisamente para comenzar con este nuevo ciclo de Atando Cabos vamos a empezar con el tema de la hiperactividad en los niños. Para este tema tan importante tengo el placer de compartir con Tomás Cantó, que es además de un excelente profesional, es un psiquiatra infanto-juvenil que trabaja en la Unidad de Salud Mental Infantil de San Vicente y también está con nosotros aquí en ASPE, en el Centro Clínico ASPE, pero realmente se destaca por muchas otras cosas como un conferencista nacional, internacional, y además de eso un excelente profesional, y por eso creo que es un lujo para Atando Cabos tenerlo hoy compartiendo con todos vosotros. Así que Tomás, bienvenido al programa, estoy encantadísimo de que estés aquí con nosotros y sí me parece, no sé qué crees tú, para poder iniciar con el tema de la hiperactividad, ese vídeo que tú me comentaste que habías traído. Bueno, yo las gracias te las tengo que dar yo a ti y a ASPE TV por ofrecerme la oportunidad de estar aquí. Creo que el tema de la hiperactividad y del déficit de atención es francamente importante y que no se le da la suficiente importancia en algunas áreas, sí. ¿No? Especialmente porque, como creo que sí que refleja bien ese vídeo que vamos a ver, puede generar un nivel de sufrimiento y de frustración y de ruptura de expectativas positivas muy importante. Por eso es muy importante detectarlo pronto, entender que efectivamente se trata de una enfermedad y que como tal pues tiene un tratamiento, el tratamiento ya hablaremos de esto, y no desmerecerlo. Creo que es muy buena idea empezar con el vídeo. Vale, perfecto. Entonces vamos a introducir el vídeo, después vamos a empezar con la entrevista con Tomás. Así que disfruten y vean el vídeo. Trato de hacer las cosas apropiadamente, pero no puedo. ¿No soy bueno? Hago lo mejor que puedo como madre. Lo disciplino, pero las cosas no van bien. ¿Qué puedo hacer? Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea? Por favor, aprende acerca del TDA. Pablito, levántate. ¿Te lo tengo que repetir todos los días? ¡Ya te oí! ¡Levántate, ahora! Pablito, apresúrate. ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias de hoy son mate, japonés, música. ¿Necesito mi grabadora hoy? ¡Ah! ¡Pablito! ¿Qué? ¿Por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se fue. Apresúrate. Estaba a punto de irme. Hola. ¡Hola! Pablito, ¿no has olvidado nada hoy? ¿Olvidé algo otra vez? Las historietas no están permitidas en la escuela. Me la puso mamá. Me ayuda mucho. ¿Culpando a tu madre otra vez? Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Pablito. Segunda pregunta, 84. Pablito. Tercer Pablito, pregunta... cállate. Préstamela un segundo. Solo si me la devuelves. Siempre pides cosas prestadas. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara.
¿Qué estás dibujando, Pablito? Mire. Estamos en matemáticas ahora. Ups. ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué es tan diferente de otros niños? No olviden la tarea. Levántense. Despídanse. Adiós. 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 ¡Oh! Esta vez hagámoslo con una sola mano. Yo también. ¿Quieren tratar con una sola mano? ¡Yo también juego! ¡Es él otra vez! Sí, es él. Pablito, espera tu turno. No seas malo. ¡Ey! ¡Es peligroso! ¡Miren, miren! ¡Miren, lo voy a hacer otra vez! No seas egoísta, basta ya. ¡Miren qué rápido voy! Pablito, es tan molesto. Otra vez, solamente piensa en él. Vámonos, chicos. Vamos a jugar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Lo hice otra vez. Yo solo quería jugar con ellos. ¿Por qué no puedo congeniar con todos los demás? ¿Será capaz de integrarse con los demás? ¡Ya llegué! Pablito, ¿tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. ¡Seguro! Ah, no lo encuentro. Lo olvidaste otra vez. ¿Dónde está tu cuaderno de matemáticas? Ups. Esta es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Ah, sí. Se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar. Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. Tengo hambre. Lo siento, querido. Estará lista en un minuto. Pablito, vamos a empezar sin ti. Date prisa. ¿Por qué siempre tienes que permanecer viendo la tele? ¿Por qué empezaron a cenar sin mí? Porque no parabas de ver la televisión. ¡Ey, Pablito! Lo que pasa es que nunca lo disciplinas. Pablito, estoy comiendo albóndigas sin ti. ¿Por qué estás viendo la tele? Ven a comer tu cena inmediatamente. ¿Por qué siempre me apagas la televisión? ¿Por qué es así una y otra vez? ¿Por qué siempre es a mí al que le dicen de cosas? Los educamos del mismo modo a los dos, porque son tan diferentes. ¿Qué puedo hacer? Como podría esperarse en un día festivo, el lugar está lleno, ¿no es así? ¡Ey, Pablito! ¿A dónde vas? ¡Hey, cuidado! Disculpe, ¡Pablito! Disculpe. ¡Espera! ¡Pablito! ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué pasaría si te caes? Oh, no me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Es realmente falta de disciplina por parte de su mamá? ¿No soy bueno? ¿Qué se debe hacer como padre? No siempre es grosero y egoísta. Él es alegre y entusiasta. A veces se concentra muy duro. Y a su modo es muy afectuoso. Quiero alentar su fuerza. La correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias. Así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo. En aras del futuro de la infancia, queremos que los vigilen amablemente. Maximiza el potencial de los niños con TDA. Por favor, comparte el sentimiento de los niños con TDA y sus padres. Hola, bienvenidos otra vez al programa. Después de haber visto el vídeo que les habíamos comentado, Tomás, ¿qué crees tú que sería interesante que las personas y los
los espectadores pudiesen recordar y prestar atención? Bueno, mira, a mí una de las cosas que me pasa con este vídeo es que siempre que lo veo, aunque ya lo he visto varias veces, acabo emocionado. Acabo emocionado porque tiene ese componente de un niño sufriendo, que luego puede ser un adulto sufriendo, ¿no? Yo creo que el vídeo refleja bien los tres aspectos que caracterizan al TDAH. TDAH significa trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pero en realidad no es solo el déficit de atención y no es solo la hiperactividad. Hay otro aspecto más que es la impulsividad. Entonces, hay una escena que yo creo que es muy clara, que es cuando la madre, cuando él tiene que recoger y tiene que coger las cosas, irse al cole. Sí. Y, bueno, él va con la intención de hacerlo y obedecer a su madre. Pero inmediatamente aparece por allí la flauta, que aquí dicen que es el grabador o el recorder o algo así, dicen, y se queda embelesado con eso. No ha decidido quedarse entretenido con eso, sino que eso ha captado su atención, y esto es uno de los puntos clave. La atención tiene dos aspectos. Uno es fijar la atención y otro es mantenerla. Él ha ido con la intención de hacer determinada cosa, pero algo ha capturado su atención y a partir de ese momento el resto del mundo ya no existe. Se puede decir que ha interrumpido ese proceso de... Efectivamente. Él tenía una línea que iba a seguir, pero ha habido algo que lo ha interrumpido, ¿no? Entonces, ese aspecto está muy bien. También está muy claro cuando está en clase y de repente los números se mueven, ¿no? Y deja de dedicarse a las matemáticas para empezar a jugar. Y se queda también, ¿no? como embelesado, como distraído. Entonces, esa es la parte de déficit de atención, que ninguna persona lo tiene porque quiere, sino porque le toca. Eso es interesantísimo, porque fíjate que comenzando como a diferenciar aspectos, en el vídeo sí se puede ver primero que es un problema, de que no es algo que tiene que ver ni con la voluntad ni con la motivación, sino que es una situación, que es un problema, como dijiste tú, es una enfermedad. Y además de eso, creo que también se ve algo claro, que se da en diferentes contextos, no solamente en casa o solamente en el colegio, sino en diferentes contextos donde se puede observar la misma conducta. Por eso quería comentarte, o que hiciéramos el comentario sobre cómo se diferencia el típico niño que los padres dicen que no para quieto, de un niño que se le diagnostica hiperactividad. Ya. Bueno, en efecto, claro, son muchos temas que comentar y voy a intentar ser breve pero conciso en cada uno de ellos. Estaba con el tema del déficit de atención, que como tú muy bien has dicho, no solo es en la escuela, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la mayoría de las personas piensan que el problema de mantener la atención tiene que ver con los estudios. Y claro que tiene que ver con los estudios, porque una de las cosas que sobre todo hacen los niños es estudiar. Pero mantener la atención la necesitas cuando te dan 3 instrucciones. Deja de hacer eso, tira eso a la basura, trae el pan que vamos a comer. 3 instrucciones. Y de repente se queda en el baño. ¿No? Es decir, no es solo esto, también tiene que ver cuando está jugando, porque hay instrucciones que tiene que seguir. Vamos a jugar esto, tú eres no sé qué, y de repente se le ha olvidado y él inventa otra norma. Dice, esto no es. Es decir, que hay muchos aspectos. Uno es el déficit de atención. Otro, tú hablas de la hiperactividad. Fíjate, la hiperactividad probablemente es lo que menos me preocupa a mí. Porque la hiperactividad, que sí que puede ser que en un momento determinado moleste, que es que está muy movido y que se ve que el chaval va como una moto, esto con bastante frecuencia, al llegar la adolescencia, calma, se transforma en dar golpecitos con el lápiz, estar con el pie, dale que te pego, pero no genera tanta interferencia. Pero hay otro aspecto, que es la impulsividad, y que no está en las letras del TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, sino la impulsividad, y que esa escena cuando él va subiendo por la escalera y de repente está ahí argunsado mirando el que va a coger el globo y casi se cae, es que no mira. Y eso es fuente de accidentes. Por lo tanto, tenemos 3 áreas: déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Esas cosas le pueden pasar a cualquiera. El problema de las personas, que no de los niños, de las personas que tienen TDAH, es que les pasa con mucha más frecuencia que a la mayoría de la gente. Exacto. Y que además, como consecuencia de eso, tienen problemas. ¿Qué problema tiene alguien que es impulsivo? Tiene más accidentes, discute más, lo primero que le viene a la cabeza lo suelta. Y claro, cuando tú vas diciendo todo lo primero que se te ocurre, pues al final pues la gente o te critica, o te dice cállate, o eres un maleducado, o todas estas cosas se van diciendo. Por lo tanto, ¿cuáles son los adjetivos que le dicen a un niño, y estamos hablando de niños, que tiene un déficit de atención con impulsividad? Por un lado, como el déficit de atención, le dicen que es un vago.
y como impulsividad dicen que es un maleducado. Con esas dos ideas en la cabeza y creyéndoselo, porque si me lo dice mi madre, si me lo dice mi padre, si me lo dicen en la escuela, si me dicen los adultos, ¿qué adultos será en el futuro? Claro, evidentemente que es un caldo cultivo, porque se va creyendo, como dices tú, el aspecto que va quizás no, incidiendo directamente en su autoestima, en su confianza, en su capacidad de poder enfrentar problemas, ¿no? Y en esa secuencia va generando una situación muy problemática. Pero me interesó muchísimo lo que estabas comentando, porque sí es cierto, se lo dice en su casa, se lo dicen en el cole, hay como una especie de todo un ambiente que está orientado a destacar los fallos y aparentemente no tiene nada bueno. Bueno, es que esto es... yo tenía un compañero, un colega ahí en Barcelona, del tiempo que estuve allí, sabes que estuve en el clínico, que decía que... yo le repito la frase. Dice, mira, decirle a la gente que hace las cosas bien, halagarle, ¿no? Es un regalo. A todo el mundo le gusta. Y además es gratis. Pues parece que nos cueste del bolsillo. No, tenemos mucho entrenamiento en criticar y tenemos muy poco entrenamiento tanto en felicitar como en qué hacer cuando te felicitan. La gente cuando le dices, oye, lo has hecho muy bien, dice, no, que va. Dice, pero ¿qué pasa? Que soy un mentiroso, ¿no? Entonces, esto es un tema que sí que hay que reivindicar, ¿no? La cultura de la felicitación. Y una de las cosas que yo he llegado también a notar, y yo creo que lo hemos compartido en algún momento dado, que estos, los niños, cuando ya tienen el diagnóstico hecho, cuando ya es un diagnóstico establecido, no se llegan a creer cuando tú les dices algo positivo. Es decir, dudan cuando tú les estás dando un refuerzo, cuando le estás diciendo que lo está haciendo bien, o que tú reconoces que tienen una capacidad, o que reconoces que hacen algo positivo, les extraña, porque no están acostumbrados. Bueno, es que sí que están acostumbrados, pero están acostumbrados al estilo, no sé si español o universal. Y el estilo español o universal es aquel en el que cuando te dicen algo bueno, dicen, Ricardo, lo has hecho muy bien. Tú ya estás esperando que detrás de eso lo que viene es el palo. El pero, sí. ¿No? De hecho, esto pasa en casa pasa con mucha frecuencia. Tienes que hacer la cama, tienes que hacer la cama, tienes que hacer la cama. Un día va el niño y hace la cama. Y entonces viene el padre o la madre y ¿qué le dice? Le dice, muy bien, ¿cómo me gusta lo que has hecho? Si siempre lo hicieras así... Exacto. Y entonces detrás del premio viene el castigo. Yo suelo decir que detrás del premio tiene que haber el tiempo para disfrutar del premio. Exacto. Antes de cualquier... Y que hay que separar ambas cosas. Esto no es el TDAH, esto son estilos educativos. Sí, pero exacto. El niño que tiene un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad requiere un estilo educativo un poco distinto. Porque lo mismo que funciona en el que no tiene TDAH puede funcionar en alguien que tiene un TDAH, pero va a requerir mucho más constancia, mucha más perseverancia, mucha más paciencia. Y la paciencia no es infinita, por lo tanto, se juntan aquí las características del niño y las características de los educadores. Exactamente. Fíjate que ahora la gente que está viendo el programa podría estar diciendo, bueno, pero mi nieto tiene estas características o mi hija tiene estas características, pensándolo en función de que puede ser una persona con dificultades para concentrarse, para atender o algo por el estilo. En definitiva, entonces, estamos hablando de qué aspectos para poder determinar, no desde el punto de vista de un diagnóstico clínico, porque para eso lo haces tú o cualquier otro profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, ¿qué aspectos son los clave para determinar una hiperactividad o un trastorno de lo que estamos hablando? Sí. Mira, yo creo que tan importante es saber cómo se diagnostica como cómo no se diagnostica. Ok. Entonces, el diagnóstico no depende de que, por ejemplo, en la consulta el niño se mueva mucho. El niño en la consulta se puede mover poco y sí ser un hiperactivo. Porque todos nosotros tenemos variaciones en función de cómo estén las cosas. El diagnóstico no se hace con ningún aparato. Desgraciadamente en psiquiatría no tenemos aparatos para hacer diagnósticos. Ya me gustaría a mí poder medir en sangre la hiperactivina o la inatentivina. Seguro, claro. Y decir, mire, tiene un valor superior a tanto y ahí ya está el diagnóstico. El diagnóstico a día de hoy es exclusivamente clínico. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si los datos que recibe el clínico que hace el diagnóstico, la persona que hace el diagnóstico, son buenos, y la persona que recibe esos datos, el clínico, es un buen profesional,
pues probablemente el diagnóstico será correcto. Si los datos que se reciben no son de suficiente calidad y la persona que hace el diagnóstico no tiene claro lo que está diagnosticando, entonces el diagnóstico no será tan bueno. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos. Datos que aporta la familia, datos que aporta el niño, o el adolescente, o el adulto, que ese es otro tema, porque con el TDAH se crece. Hay otro vídeo muy interesante que en otra ocasión, si quieres, ya te Seguramente, traeré. claro. Y datos que aporten otras personas. Profesores. Por ejemplo, la escuela. Los niños, la escuela. ¿Por qué en los niños la escuela? Porque es el otro ambiente donde pasan mucho tiempo. Claro. Si los datos que vienen de todos los sitios son semejantes y lo que dicen es que pese a los esfuerzos, aunque al final la gente piense que no hacen esfuerzos, pero pese a los esfuerzos, no se consigue mantengan la atención. Y no solo no se consigue mantener la atención, sino que como consecuencia de eso, pues en los estudios fracasa. O en casa no acaba de aprender las normas básicas. O ha perdido ya 17 chaquetas. O se mete siempre en follones. O como en el vídeo, por ejemplo, hay ese vídeo que están ahí en los columpios y se cuela. Exacto. ¿Se cuela por qué? ¿Porque es una mala persona? No. No, ¿por qué? Yo sabes una de las cosas que les pregunto siempre en consulta a los chavales, les digo, bueno, entonces, ¿y los cumples qué? ¿Te invitan o no te invitan? Porque es característico, con mucha frecuencia. Los primeros años sí, luego a medida que va pasando el tiempo, no tanto. Mira, hay un tema que sí que es importante, porque ya llevamos un rato hablando y no lo hemos diferenciado. Sí. Dentro del TDAH, el TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es como un árbol con dos ramas. Una rama es la de la hiperactividad e impulsividad y otra rama es la de la inatención. Los árboles pueden tener las dos ramas muy desarrolladas o solo una de ellas más desarrollada y la otra menos. De forma que puede haber niños que tienen el diagnóstico con TDAH y que sobre todo es el tema de la inatención. Son despistados, parece que siempre están en las nubes. Esto es más frecuente en chicas que en chicos. En las chicas es más frecuente. Y estos no dan la lata. Los que son predominantemente inatentos, que les cuesta mantener la atención, estos no suelen dar la lata y tardan más en diagnosticarse. De hecho, se dice que probablemente sea el grupo más frecuente. Más que el grupo de los que son porque son movidos. menos evidentes. Claro, porque estos molestan más. Claro. ¿no? Porque se meten más follones, interrumpen en clase, no dejan hablar, no siguen las instrucciones. ¿no? Y luego están los que tienen las dos cosas, eso los llamamos combinados. ¿vale? Entonces, no es el mismo futuro, no son los mismos problemas los que tienen impulsividad que los que tienen déficit de atención. ¿vale? Entonces, y también es importante saber que el problema de déficit de atención no es que no puedan fijarse, es que les cuesta mantener la atención. Tienen un problema en cómo el cerebro es capaz de aguantar manteniendo la atención. De forma que si lo que están haciendo resulta interesante, entonces mantienen la atención. Claro, por eso es que algunos padres, tú sabes, te comentan y dicen, no, esto es cuestión de que no le da la gana. ¿Por qué? Porque cuando quiere, presta atención. Típico. Cuando no, entonces ya no le interesa. Y uno de los aspectos que con frecuencia vemos es que con alguna videoconsola, con algún juego específico, el chico o la chica se pueden tirar un rato mucho más largo del que dedican a ponerse a leer la última lección de castellano, por ejemplo. Claro, es que el nivel de estimulación que tienen de una maquinita no se puede comparar con lo otro, pero evidentemente no es que no quieren, es que el tiempo que dedican depende mucho del estímulo que están observando. Mira, es muy fácil de entender. Cuando una persona está con la cabeza centrada en una maquinita, yo les digo, ¿y está leyendo? Dice, no, leyendo no. Claro. Están matando marcianos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa cuando tú estás matando marcianos? Que no estás manteniendo la atención. Tú tienes la cabeza fija mirando a tu pantalla, pero en la pantalla pasan cosas. Muy rápido. Tú tienes que estar continuamente, la fijas, disparas y te vas a otra cosa. Por lo tanto, no estás manteniendo la atención en un estímulo. Lo que estás haciendo es pasando con mucha rapidez de un estímulo a otro, aunque la cabeza está fija. Exacto. Mira, hace tiempo que esta tribu que tenéis vosotros los psicólogos, que son los neuropsicólogos, ¿no? Hablan de un tema que son las funciones ejecutivas. Exacto. Yo la primera vez que leí eso, ya hablé de esto, no entendí nada y me costó entenderlo, y cuando lo entendí, hasta hace muy poco no lo he explicado a ninguno de mis pacientes. ¿Por qué? Porque no sabía cómo explicarlo para que, uno, se entendiera y dos, sirviera de algo.
Hace poco he encontrado un ejemplo que creo que lo explica muy bien. De A momento ver. los padres, que cuando me A ver. cuento me expliquen. Yo lo que digo es, mira, las funciones ejecutivas, que es lo que falla en un chaval que tiene un déficit de atención, no solo en el déficit de atención, no solo en el TDAH, ¿no? Más, pero en el TDAH, son aquellas capacidades, aquellas estrategias, aquellas habilidades que tiene una persona que es capaz de ser un alto ejecutivo de una gran empresa. ¿Qué le pediría yo a alguien que dirige una empresa? Le pido que sea capaz de planificar, Claro. que sea capaz de organizar, que sea capaz de no distraerse por estímulos, que sea constante, que sea capaz de motivarse hacia el objetivo, que no se distraiga y se vaya a hacer otras cosas. Pues todas estas cosas son las funciones ejecutivas. Exacto. Y estas cosas son las que de fábrica no vienen en alguien que tiene un TDAH. Mira, eso está muy claro, muy interesante. Entonces, si alguien de fábrica viene sin esas funciones, primero, no lo ha elegido. Segundo, es como alguien que tampoco ha elegido. Dice, pues llevo gafas o no llevo gafas. Yo no he elegido tener problemas con la vista. Claro. Me ha tocado. Entonces, si tengo problemas con la vista o tengo problemas de caminar, ¿qué hago? Pues me pongo gafas, o utilizo una muleta, o utilizo algún tipo de recurso ortopédico. Alguien que de fábrica viene con problemas en las funciones ejecutivas, lo que necesita, como agua de mayo, es un ejecutivo a su lado. Claro. Entonces, el padre, la madre o quien fuera, tiene que ser ese ejecutivo y tiene que estar a su lado, a su sombra, instruyéndole, adiestrándole continuamente para que incorpore eso. Te voy a poner un ejemplo. Lo siento, pero me voy a alargar un poquito. No te preocupes. Cuando yo tengo que hacer algo como organizar, lo que hago es que recurro no a los pilotos automáticos, sino al modo manual. Digo, bueno, hay que organizarlo, a ver por dónde empiezo, ¿no? Entonces, organizo en mi cabeza las ideas y luego organizo las cosas. Claro, eso es modo manual. Pero el modo manual en las personas con TDAH está alterado. El modo manual apenas funciona, está bajo mínimos. Entonces, un ejecutivo a su lado, lo que tiene que hacer es darle instrucciones repetidas, como si fuera en el avión, y decir, venga, vamos a estudiar, ¿qué vamos a hacer? Primero, y lo escribes en una lista y lo pones en la pared. 1, sentarse. 2, limpiar la mesa. 3, sacar el bolígrafo, rojo en rojo, verde en verde, negro en negro, azul en azul. 4, sacar el horario. 5, coger la cartera. Claro. 6, y entonces sentarse a su lado todos los días y decir, 1, limpiar la mesa, y que el otro, como si fuera el avión, diría, check. 2, check. Y chequear todas las cosas, de forma que cuando eso se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido, pasa a ser un piloto automático. Piloto automático como cuando vas a la autoescuela, ¿no? Y vas a la autoescuela y dicen, venga, a conducir. Dicen, bueno, pisa el embrague, suelta el acelerador, coge la primera, la metes, pero luego cuando ya llevas tiempo conduciendo, vamos, yo voy en quinta, mi coche no tiene sexta, y quiero poner sexta. Yo creo que una de las cosas con lo que tú estás diciendo de ese ejecutivo al lado, introduce un poquito algo que yo quería comentar también y creo que es muy importante, que es precisamente ese entrenamiento que también necesitan los padres o cualquier adulto que esté relacionado con el niño que tenga este tipo de trastorno. Porque cuando hablamos, aquí se combinan ciertas cosas. Tomás estaba comentando lo que era, hace ratito, lo que era ese de saber felicitar, ¿no? Pero también estamos hablando de saber ordenar una serie de conductas, una serie de etapas, ¿no?, que ayudan a organizar a ese niño. Entonces, evidentemente nosotros no podemos esperar que por lo que acaba de decir Tomás, lo hagas hoy en la tarde, lo hagas mañana por la tarde y ya esperes que el niño reaccione y cumpla con todo. Aquí hay una cosa que es muy importante. Con frecuencia nosotros vemos que a veces vienen un poco, los padres tarde en el sentido de que han dejado avanzar el tiempo, porque no lo saben evidentemente, y llegan después cuando ya el niño tiene ya cierta complejidad, ¿no? Ciertos fracasos escolares y esto, y al mismo tiempo los padres también han sufrido emocionalmente, es decir, se han desgastado en algún caso, han sentido que sus intentos por lograr que el niño cambie no han sido realmente beneficiosos, no han dado fruto. Entonces, a veces vienen a consulta con una sensación de impotencia. Por eso digo, y por eso comparto mucho con lo que estás comentando, es importantísimo lograr tener algo de entrenamiento o mucho entrenamiento para poder desarrollar estas cosas, Claro. ¿no? Porque si no, lo que vamos a ayudar es quizás a prolongar esa sensación de fracaso. Bueno, son muchas las áreas que hay, muchas Sí. pinceladas que, por ejemplo,
se dice que una persona cualquiera, para adquirir un hábito, requiere como mínimo de 3 semanas de repeticiones diarias. Imagínate, claro. Alguien que no tenga un problema para incorporar hábitos, ¿no? Entonces, claro, en un chaval con un déficit de atención y con impulsividad, eso hay que repetirlo probablemente más de 3 semanas. Pero, claro, 2 cuestiones muy importantes. Una, es que vivimos en un país, mi cuñado me dijo un refrán, o un dicho que a mí me gusta mucho, que dice, en España, Tomás, en España, de fútbol y medicina, todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo tiene un entrenador en casa y todo el mundo sabe de medicina. Ya. Entonces, y como de esto de la psiquiatría, en teoría no hay pruebas, digo en teoría, porque si cabe, igual te voy a pasar el vídeo de unos ratones, sabes que con los ratones se hacen distintos experimentos, ¿no? Y hay unos ratoncitos a los que le han quitado un gen que tiene que ver, bueno, con una de las funcionalidades del cerebro que se supone que están relacionadas con el TDAH, ¿vale? Y entonces en ese vídeo hay 2 ratones. Entonces, cuando lo veáis, veréis que hay uno que está tranquilo y el otro parece Speedy González. Ese le han quitado solo por el hecho de suprimir en sus genes una de las formaciones del ratón. Y lo curioso no es que está siempre moviéndose, es que está en esa jaula y cuando es su jaula está tranquilo. Cuando lo pones en un ambiente distinto, y hay excitación, porque ¿esto qué es? Es cuando empieza a dar vueltas. Es decir, que no es solo el ambiente, sino también la genética. Exacto. Y ahí entra otro tema. Es decir, educar a un niño con TDAH, que significa entrenarlo, adiestrarlo, prepararlo para el futuro, para que sea un adulto autónomo, independiente, requiere de padres que puedan hacerlo. Exacto, eso es lo que Entonces, estamos hablando. para hacer las cosas, también hay que poder hacerlas. No solo hay que saber y querer, hay que poder hacerlas. No sé si sabes, estoy seguro que sí, que el riesgo de tener TDAH, si tu hijo tiene TDAH, es del 34%. Sí. De cada 9 chavales que veo yo consecutivos con TDAH, 3 padres seguro que tienen también un TDAH. Exacto. Entonces, un padre que ya él tiene dificultades en las funciones ejecutivas, tiene que adoptar la función de ser el ejecutivo de su hijo. Exactamente, sí. Es decir, primero, no puede, porque de fábrica viene con dificultades, claro, el tiempo seguramente ha aprendido cosas. Pero hay que aprender mucho porque hay que educar a un chaval esto, ¿no? Entonces, esto se hace francamente difícil. Yo creo que hay que, con demasiada frecuencia, la visión es que, claro, estos padres que no saben hacer las cosas, estos padres que no quieren hacer las cosas, culpabilizante. hay mucha culpa ahí en medio que no es cierta. No es cierta. Yo no conozco a nadie que haga las cosas mal a propósito. Sí, y además que estamos claros Yo que... lo que conozco es muchas personas que lo intentan y a veces resuelven, Que de y a hecho, veces no. por eso es que decimos que a veces vienen los padres con una sensación de impotencia porque es que han intentado un montón de cosas. Tú le preguntas, ¿qué has intentado? Y te empiezan a listar una serie de cuestiones. Mira, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y no funciona. Claro, porque a veces utilizan estrategias que podrían ser utilizadas para cualquier otro niño, pero no específicamente para niños con un problema como el que estamos hablando. Y cuando tú has agotado tu repertorio, has hecho ya todas las cosas que sabes hacer, y la cosa no tira, ¿qué es lo que haces? Vuelves a usar otra vez todo tu repertorio. Exacto. Vuelves a empezar, porque lo que no puedes hacer es quedarte sin hacer nada. Y aunque sabes que ni A, ni B, ni C, ni D, ni E funcionan, sigues utilizando A, B, C, D y E, porque lo que no puedes hacer es no hacer nada. Esto lo hacemos todos. Sí. Entonces, el mensaje para esto es, cuando A, B, C, D y E no funcionan, lo que hay que hacer es preguntar a alguien que sepa el resto de las letras del abecedario. Porque es absurdo pensar que repitiendo siempre el mismo sistema se vayan a obtener resultados distintos. Mismo sistema, mismo resultado. En eso estamos claros. Y ahí hay una función muy importante de los profesionales de la psicología, también de la psiquiatría. Evidentemente que sí. Yo creo que, además que el tema es amplísimo, yo creo que hay un aspecto que nosotros en otro programa seguramente vamos a abordar, que tiene que ver también con el tratamiento específicamente, ¿no? Que es tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento psicológico-conductual, las combinaciones que hay. Y también creo, porque lo hemos hablado anteriormente, que hay un aspecto que es interesantísimo, y lo mencionó Tomás también, sobre cómo crece el adulto o la persona con TDAH, cómo es como adulto, que es otro, si supieras que es uno de los temas que muy pocas veces se habla, ¿no? Y es interesantísimo. Por lo tanto, yo creo que la invitación está para que nosotros pudiésemos ampliar, ¿no?
con Tomás estos temas, ¿no? ¿Tú sabes por qué no se habla mucho del Ajá. adulto? ¿Por qué? Hay distintas razones. Pero una de ellas, por ejemplo, es que hasta hace quizá, probablemente unos 15 años, aunque esto depende de zonas de España, lo que se decía es que esto era un tema exclusivamente de los niños. Ujú. Que al llegar a la adolescencia, el TDAH se curaba solo. Sí. Ujú. Claro, es cierto, yo he dicho antes, que la hiperactividad, pues eso sí suele mejorar, pero claro, queda la impulsividad Claro. y queda el déficit de atención. Ujú. Dos ejemplos. ¿Qué problema hay con el déficit de atención mantenido? Pues el problema básico es que tú tienes una capacidad intelectual que no vas a ser capaz de desarrollar. Exacto. Es decir, tú podrías haber llegado muy lejos porque tu inteligencia sí es alta, pero como hay algo que lo limita, no llegas. Ujú. Por ponerte un ejemplo más fácil, la capacidad de una botella de 5 litros es de 5 litros. Pero si el cuello de la botella, en lugar de ser un cuello de botella grande, es el cuello de botella de una botella de Colonia, nadie va a saber que tú tienes esa capacidad. Claro. Porque lo que sale son gotas. Ujú. Por mucha capacidad que tú tengas. Eso es el déficit de atención. La impulsividad. ¿Qué hace la impulsividad? La impulsividad hace muchas cosas. La impulsividad es la que hace que tú decidas rápidamente, cuando te ofrecen un porro, cogerlo o no cogerlo. O frenarte, exacto. Cogerlo o no cogerlo, tomarlo o no tomarlo. Ujú. La impulsividad es lo que hace también que en un semáforo crees que se va a poner en rojo o se va a poner en verde y aceleras o frenas. O frena. Justo cuando está en rojo aceleras y cuando está en verde, ¿no? No sé, ¿qué haces? Ujú. Estas dos cosas van a dar problemas. Y no es el tema de la escuela. Son más temas, ¿no? Sí, sí, Pero sí. son temas para hablar en otro momento. Entonces, por un lado, no es cierto que esto desaparezca. Se sabe que aproximadamente el buen mensaje, la botella medio llena, medio vacía, es de 100 niños diagnosticados de TDAH, al menos la mitad, al llegar a adultos, ya no tienen el diagnóstico. Ujú. Esta es la visión de botella medio llena, ¿vale? Pero queda esa otra media botella, que, bueno, que en función de lo que se haya hecho antes, pues tendrán un futuro, tendrán otro. Hay muchas más derivadas Sí. en la vida de los padres, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro, si tu hijo tiene un TDAH y te llaman continuamente de la escuela y tienes que llevarlo al médico y tienes que hacer qué, pues al final, primero, tienes que faltar del trabajo. Los padres con con hijos que tienen TDAH tienen más problemas de trabajo que los que Claro, no. porque son más exigentes en ese Luego, sentido. como, claro, el tema de estas, todo el mundo opina el padre, opina la madre, opina la suegra, opina el suegro, opina el vecino, opina el farmacéutico, opinamos todos, Sí. ¿no? Pues entonces luego llegan las discusiones. Claro, si se hubieran hecho como yo decía, que como hemos hecho como tú decías, y los padres con hijos con TDAH se divorcian más. Es decir, todas estas cosas están estudiadas. Sí, sí, sí. No lo digo porque dicen, no se sabe nada, se sabe mucho. No, no. Se sabe mucho. Evidentemente. Y fíjate que una de las intenciones de abrir el tema, ¿no? Es precisamente para que podamos nosotros seguir en este ámbito y poder ampliar en estos diferentes tópicos, ¿no? Porque, como te digo, no solamente está el tema del tratamiento, están estas cosas. Yo siempre considero que la vivencia emocional de los padres o la vivencia emocional inclusive de los abuelos, que también están muchas veces involucrados en estas situaciones, son importantísimas y por eso son temas que podemos ir abordando en próximos programas. Yo estoy seguro que de aquí vamos a sacar una serie de mensajes interesantes. Yo creo que uno de los básicos que yo quisiera compartir contigo para cerrar un poco el programa de hoy es que existen profesionales, que existen capacitaciones para poder ayudar a estos chavales, que no necesariamente se tiene que ir esperando a ver que te comprueben en un momento dado, que yo creo que la propia vivencia, lo que tú has ido comentando, de las observaciones que se hacen en casa, de las observaciones que van dando del colegio hacia los padres, te pueden crear cierto, por lo menos la duda de, oye, necesitaré buscar una opinión más profesional para descartar. Yo pienso que es importante que las personas que sospechen de algo busquen esa opinión profesional. Y considerando que estamos apenas abriendo el tema para futuros programas, te agradezco muchísimo, Tomás, el haber estado acá con nosotros. Bueno, te reitero la invitación. Yo creo que el compromiso te lo ofrezco para que nos acompañes en nuevas... Cuando quieras. Porque ha sido interesantísima cada una de las
consideraciones que has dado para todos nosotros que Que estamos me has acá. hecho muy buenas preguntas. Bueno, agradecido, agradecido. Fíjate tú, practicando lo de recibir cosas buenas. Ahí está. Muchas gracias de verdad por otra vez estar con nosotros en esta nueva etapa de Atando Cabos. Así que muchas gracias y hasta luego. Quédense con nosotros, que hacen bien.